El tiempo ayuda a construir recuerdos que se hacen historia, nuestra historia. Y comenzamos a escribir con aquello que el momento y el lugar nos permite, porque no importa solo el cómo, sino el qué. Importa el sentimiento, la emoción, la fuerza con la que vivís y registrás tu historia. Universidad Adventista del Plata. Soñá tu futuro. De lunes a viernes, de 9 a 11, también renovamos la mañana. Somos nosotros, Ventana al Día, con un nuevo aire. En sociedad con Dios, administración y economía a la luz de la Biblia. Los martes, 11:30. Buscamos lo mismo que vos. Tener un buen día. Hagamos que suceda. Llámanos o escribinos al 334. Para estar informados, le damos un toque a las noticias. Recorremos los temas destacados de las últimas horas y te adelantamos los próximos. Un toque a las noticias. Necesitamos para estar informados. Buen mediodía, 12 horas 5 minutos. Damos comienzo a nuestro panorama informativo. Quien les habla, Gabriel Schneider, junto a Samantha Mendoza. Y ahora sí, para que todo funcione, en la operación técnica, Néstor de Petris. Vamos con los datos del tiempo. La temperatura según el Servicio Meteorológico Nacional, 22 grados, 5 décimos. Humedad 74%. La presión 1004.2 medida en hectopascales. Vientos del norte a 24 kilómetros. La visibilidad óptima 15.000 metros. El cielo parcialmente nublado. Para lo que resta de la jornada se anuncia una máxima de 27 grados. Hacia la tarde un cielo ligeramente nublado y hacia la noche despejado. Estos son los principales títulos de la presente edición. El Ministerio de Economía mostró optimismo por la inflación de mayo. Fuentes del Palacio de Hacienda aseguraron que las proyecciones irían en línea con el número obtenido en Cava, aunque manifestaron que prefieren esperar el dato oficial del INDEC. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicará los datos oficiales el próximo miércoles 14 de junio. La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 7,5% en mayo y mostró una leve desaceleración. Las subas en las tarifas de los servicios públicos y en los alquileres fueron las de mayor impacto. Los alimentos aumentaron 6.6 por debajo del promedio. Aseguran que los precios de los alimentos se desaceleraron entonces el mes pasado. De acuerdo con un informe oficial, esta tendencia continúa en junio. Otro tema, los costos del transporte de cargas aumentaron 11,85% el mes pasado y acumulan 44,6% en lo que va del año. El sector se vio impactado por el estrés cambiario que repercutió negativamente en los diferentes precios y costos. En tanto, los comercios se muestran en alerta porque la venta ilegal callejera sigue en aumento. El rubro más comercializado fue indumentaria y calzado, que abarcó el 79.2%, seguido por alimentos y bebidas con el 10.2% del total. Este mes se abona la primera cuota del aguinaldo para trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Se puede percibir hasta el 30 de junio con la posibilidad de extenderse 4 días hábiles más, es decir, hasta el jueves 6 de julio. Y tras subir el piso de ganancias para el aguinaldo, el gobierno anuncia la actualización de las escalas del monotributo. Los parámetros de ingresos se actualizarán un 41.5% en línea con el índice de movilidad jubilatoria para evitar que la inflación aumente la presión fiscal y empuje contribuyentes al régimen general. Mientras tanto, la OCDE estimó que la economía argentina caerá 1,6% en 2023 y que la inflación superará el 105%. El organismo multilateral renovó sus previsiones sobre Argentina, ubicándolo como el país con peor desempeño económico entre sus miembros. Economía declaró la emergencia agropecuaria en Jujuy, Salta y Neuquén. La medida se tomó a raíz del impacto de la sequía y de la gripe aviar.
Canje de deuda en pesos. Se espera un nivel de adhesión del 65% que sirva para acordar con el Fondo Monetario Internacional. Se conocerá el resultado del canje de deuda en pesos. Finanzas espera un nivel de aceptación del 65% y aseguran que es clave para avanzar con el fondo. Acuerdan que vehículos de producción argentina ingresen al programa de incentivos de la industria de Brasil. La medida es de carácter temporal y estará destinada a la reducción del precio de los automóviles, camiones, autobuses y furgonetas sustentables como incentivo para la renovación de la flota. Problemas en 2 aerolíneas low cost y un paro general generaron la cancelación de más de 30 vuelos. Miles de pasajeros están afectados. Afectan a aerolíneas como Flybondi y JetSmart que tienen problemas en sus vuelos programados. Por supuesto, toda la información del panorama internacional de noticias y la página deportiva. Porque necesitamos estar informados. Le damos un toque a las noticias. Para pensar en positivo, hacen falta palabras positivas. Palabras en positivo, todos los días a las 17:30. Hola, soy Leo Meda y te invito a compartir la Biblia hoy, los viernes a las 19 y los sábados desde las 7:30. La Biblia hoy, la palabra de Dios conjugada en tiempo presente. Buscamos lo mismo que vos. Tener un buen día. Hagamos que sea. Un toque a las noticias. Y comenzamos con el desarrollo de los principales temas. Optimismo en el Ministerio de Economía por la inflación de mayo. Fuentes del Palacio de Hacienda aseguraron que las proyecciones irían en línea con el número obtenido en Cava, aunque manifestaron que prefieren esperar el dato oficial del INDEC. Luego de conocerse la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ascendió a 7.5% durante mayo, el Gobierno Nacional mantiene las esperanzas de que se verifique una desaceleración respecto del mes anterior. No obstante, aseguraron que prefieren ser cautelosos y esperar el dato oficial del INDEC, que recordemos se conocerá el 14 de junio. Según lo informado por el gobierno porteño, la suba de precios en Capital Federal estuvo impulsada por los aumentos en las tarifas de los servicios públicos y por el incremento indexado de los alquileres, mientras que los alimentos mostraron una suba de 6.6% por debajo del promedio general. Cabe recordar que en mayo comenzó a operar la quita de subsidios, que aumentó las tarifas de gas y electricidad, provocando que el ítem que los mide, junto con alquileres, sufriera un aumento del 12,2%. Sin embargo, las consultoras privadas estiman que el índice de precios al consumidor se ubicará por encima del 9%. Según el relevamiento que lleva a cabo mes a mes la Fundación Libertad y Progreso, la inflación de mayo ascendería a 9,1% y con este valor, la inflación acumulada en lo que va del año rondaría el 44% y la variación interanual se ubicaría en 116,9%. Ampliamos, la inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de 7.5% en mayo y mostró una leve desaceleración. Las subas en las tarifas de los servicios públicos y en los alquileres fueron las de mayor impacto. Los alimentos aumentaron 6,6% por debajo del promedio. La inflación en la ciudad de Buenos Aires en mayo fue de 7.5% y mostró una leve desaceleración con relación a abril, según informó la Dirección de Estadística porteña. De esta forma, el acumulado de los primeros 5 meses del año muestra una variación de 41,1%, mientras que la interanual trepó al 114,4%. La suba de precios en la Capital Federal estuvo impulsada por los aumentos en las tarifas de los servicios públicos y por el incremento indexado de los alquileres, mientras que los alimentos mostraron un incremento de 6.6% por debajo del promedio general. El 7,5% de mayo es 0,3 puntos inferior al 7,8% que había arrojado el índice de precios porteño, lo cual puede observarse como un alivio, al haberse al menos momentáneamente evitado una espiralización. Cabe recordar que en mayo comenzó a operar la quita de subsidios que aumentó las tarifas de gas y electricidad, provocando que el ítem que los mide junto a alquileres sufriera una suba de 12.2%. Y aseguran que los precios de los alimentos se desaceleraron.
De acuerdo con un informe oficial, esta tendencia continuará durante el mes presente. De acuerdo con el informe elaborado por el gobierno, durante el mes pasado, el alza en alimentos fue del 6,6 contra el 10,1 registrado en abril. En la primera semana de junio, la suba fue de solo 0,1%. Según el documento oficial, las harinas, derivados y cereales acumularon un alza de 6,5% en mayo, los lácteos un 6,6%, aceites y manteca 5,2%, azúcar dulces y golosinas 6,8%, infusiones 12,3% y gaseosas y aguas 5,5%. En tanto, en los primeros 6 días de junio, la desaceleración de los precios se mantiene con subas del 0,1% frente al 2,6% que acumulaba en el mismo periodo del mes anterior. El informe oficial, según publicó el portal Infobae, resaltó que del 100% de los productos relevados durante los primeros 6 días de junio, el 98% no registró variaciones de precios, el 0,3% mostró bajas y el 1,1% tuvo incrementos. A nivel nacional, la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Jujuy, Salta, San Luis y Tucumán tuvieron una suba de solo 0,1% en la primera semana de julio. La ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz registraron un alza del 0,2% en estos últimos días. En tanto, Chubut, Formosa, La Pampa, Misiones y Tierra del Fuego no registraron cambios en los precios promedio de la semana, mientras que por el contrario, Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero mostraron subas de hasta 0,4%. Y los costos del transporte de cargas aumentaron 11,85% en mayo, acumulan 44,6% en el año. El sector se vio impactado por el estrés cambiario que repercutió negativamente en los diferentes precios y costos. El importante aumento de mayo se da tras el incremento de abril del 7,75%, luego de que las situaciones de estrés cambiario producidas repercutieran negativamente en precios y costos. Una variación acumulada de los últimos 12 meses fue del 133,75%. Aunque la suba de costos de la actividad se da en un contexto de alta inflación local, la velocidad de aumento de los costos del sector supera al índice de precios al consumidor. Y los comercios se muestran en alerta porque la venta ilegal callejera sigue aumentando. El rubro más comercializado fue indumentaria y calzado, que abarcó el 79,2%, seguido por alimentos y bebidas con el 10,2% del total. Los puestos de venta ilegal callejera subieron 7,8% interanual en mayo en la ciudad de Buenos Aires, según un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El informe señala que en mayo los puestos callejeros ilegales llegaron a 1.050, lo que significó en comparación con abril pasado una disminución del 6%, siendo el barrio porteño de Once uno de los más afectados. El relevamiento elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios indicó que las 10 cuadras más afectadas representan el 62,3% del total registrados en esas calles, avenidas y peatonales y el 24,6% del total de las cuadras castigadas por la venta ilegal. Aguinaldo 2023, ¿cuándo se cobra el SAC de junio y a partir de qué monto paga ganancias? En junio se abona la primera cuota del aguinaldo para trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. La primera cuota del aguinaldo 2023 que se abona en este mes a los trabajadores en relación de dependencia, a los jubilados y pensionados se puede pagar hasta el último día hábil del presente mes. Es decir, que el primer 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres se puede percibir hasta el 30 de junio, con la posibilidad de extenderse 4 días hábiles más, es decir, en este caso, hasta el jueves 6 de julio. La segunda parte del aguinaldo, en tanto, se cobrará en diciembre. La fecha límite de pago será el 18 de diciembre con la posibilidad de extenderse 4 días hábiles, hasta el 22 de diciembre. En el caso de que los trabajadores no hayan trabajado los 6 días del semestre, ya sea porque se incorporó a un puesto laboral de manera reciente o porque dejó de trabajar, se debe pagar el proporcional a los meses trabajados. Tras subir el piso de ganancias para el aguinaldo, el gobierno anunciará la actualización de escalas de monotributo. Los parámetros de ingresos se actualizan 41,5%,
en línea con el índice de movilidad jubilatoria para evitar que la inflación aumente la presión fiscal y empuje a los contribuyentes al régimen general. El gobierno actualizará las escalas de monotributo a partir de julio, coincidente con el periodo de recategorización del impuesto. Según pudo saberse, el anuncio se va a ser oficial en cuanto a las cuotas de pago. Se mantendrían sin cambios durante el segundo semestre. Los parámetros de ingresos, uno de los 4 parámetros que toma la ley para definir la categoría de monotributo que se asigna a cada contribuyente en base a la facturación de los últimos 12 meses, se actualizarán un 41.52% en línea con el índice de movilidad jubilatoria de los últimos 2 trimestres. De este modo se evitará que muchos de los 4 millones de monotributistas se pasen a categorías más elevadas o directamente queden expulsados del régimen general por el mero efecto de la inflación. La OCDE estimó que la economía argentina caerá 1.6 en 2023 y que la inflación superará el 105%. El organismo multilateral renovó sus previsiones sobre Argentina, ubicándolo como el país con peor desempeño económico entre sus miembros. Dio a conocer una nueva actualización de las perspectivas económicas para América Latina, en la cual revela que Argentina es el país con peor desempeño económico entre las naciones miembros. El informe del organismo multilateral detalla que el Producto Bruto Interno argentino sufrirá una contracción del 1,6% en 2023, mientras que para el 2024 se prevé que se recupere un 1,1%. Esta previsión se contrapone con la proyección de marzo, que estimaba un crecimiento del 0,1% para el presente año. La recesión pronosticada para Argentina estará por encima de la esperada para Rusia, que se calcula en un 1,5%. Ambos países son las dos únicas economías pertenecientes a la OCDE que caerán durante este año. Economía declaró la emergencia agropecuaria para Jujuy, Salta y Neuquén. La medida se tomó a raíz del impacto de la sequía y de la gripe aviar. El Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia y o desastre agropecuario en las provincias de Jujuy y Salta como consecuencia de la sequía y en Neuquén a raíz del impacto de la gripe aviar. La decisión se formalizó por medio de 3 resoluciones publicadas hoy en el Boletín Oficial. En el caso de Jujuy, la medida se extiende desde el 3 de mayo último hasta el 11 de mayo de 2024 y comprende las explotaciones cañeras afectadas por sequía de los departamentos El Carmen, Palpalá, San Pedro, Ledesma, San Antonio y Santa Bárbara. En Salta, la declaración es del 15 de abril de este año al 14 de abril del 2024 para diferentes explotaciones citrícolas afectadas por la sequía. Canje de deuda en pesos, se espera un nivel de adhesión del 65% que sirva para acordar con el FMI. Economía sabe que necesita que el canje de deuda en pesos tenga un piso mínimo que terminará siendo la clave para avanzar con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Superar un nivel de aceptación del 50% es la llave que habilitaría el cierre de un acuerdo para recalibrar metas y en ese sentido el número que estaría superando unos 15 puntos. Esperamos que tenga un nivel de aceptación del orden del 65% en línea con el promedio alcanzado en la última propuesta de canje que en marzo cerró el equipo de Sergio Massa. Acuerdan que vehículos de producción argentina ingresen al programa de incentivos a la industria de Brasil. La medida es de carácter temporal y está destinada a la reducción del precio de los automóviles, camiones, autobuses y furgonetas sustentables como incentivo para la renovación de la flota. Los vehículos producidos en Argentina que cumplan con los requisitos de sustentabilidad y autopartes del Mercosur estarán habilitados para incorporarse al programa de incentivos a la industria que rige en Brasil tras un acuerdo entre ambos países. La iniciativa dispuesta por el gobierno de Lula da Silva, que establece un mecanismo de descuento en los valores de vehículos más sostenibles para facilitar su compra por parte de particulares y empresas, se comunicó por medio de la medida provisional 1175/2023. Problemas en 2 aerolíneas low cost y un paro generan la cancelación de más de 30 vuelos. Miles de pasajeros están afectados.
Las aerolíneas afectadas son Flybondi y JetSmart, que tienen problemas en sus vuelos programados. Más de 30 vuelos de aerolíneas low cost debieron ser cancelados en las últimas horas como consecuencia de que las compañías no cuentan con divisas para abonarle a sus proveedores y el gremio de aeronáuticos lanzó un paro sorpresivo. En el caso de la aerolínea Flybondi, más de 39 vuelos fueron cancelados o debieron ser reprogramados. Y en el próximo bloque, la página deportiva y el panorama internacional de noticias. Dios con nosotros. Una experiencia incomparable. Con Oscar González. Los sábados A las 9. Hola, soy Natalie de la Cerda, conductora del espacio Yo Estoy Contigo. Quiero invitarte a que juntas compartamos hermosos consejos y promesas del Señor. Te espero. Yo estoy contigo todos los días a las 6:45 y a las 15:30. Estas son horas de esperanza, para ver lo que no vemos, para mirar con ojos que creen. Y vamos con la página deportiva. Scaloni y parte de su cuerpo técnico llegaron a China para los amistosos de la selección. El entrenador ya está en Pekín junto a Pablo Aimar, Walter Samuel, Matías Mana, Martín Tocali para afrontar los partidos ante Australia e Indonesia. Los futbolistas argentinos irán llegando al país asiático desde el jueves y viernes y la delegación se completará durante el fin de semana. El primer compromiso será hoy 15 a las 9 ante Australia, mientras que el segundo será el lunes 19 en el mismo horario ante Indonesia. Se trata de los últimos dos amistosos del conjunto capitaneado por Lionel Messi, quien continuará su carrera en el Inter de Miami antes de que comenzar en septiembre las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que recordemos se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Inter Miami ganó en la Copa US Open y tendrá a Messi en 2 partidos para clasificar a la Champions con la CONCACAF. La franquicia en la que jugará el rosarino en la próxima temporada accedió a las semifinales de la competencia con gol de un argentino. Tras el anuncio sobre que Lionel Messi continuará su carrera en Inter Miami, el equipo de Florida ganó 1-0 ante Birmingham FC este miércoles y pasó a la Copa US Open. En tanto, Liverpool presentó a Alexis McAllister como nuevo refuerzo y con el 10 en la camiseta. El club inglés anunció el fichaje del mediocampista proveniente del Brighton. Pagarán cerca de $40 millones y le darán el número 10. Vamos a la Copa Libertadores. Racing clasificó a los octavos de final tras el empate entre Aucas y Ñublense. El equipo de Avellaneda sacó boleto a la siguiente instancia antes de jugar contra Flamengo. Dependiendo de los resultados de los últimos 2 partidos, puede finalizar primero en su grupo. Por este resultado, los dirigidos por Gago obtuvieron el pase a la siguiente instancia de manera automática antes de disputar el partido contra Flamengo el jueves. Mientras tanto, River venció 2-0 a Fluminense en el Monumental en el marco de la 5ª fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y depende de sí mismo para clasificar de ronda. Por la Copa Sudamericana, Estudiantes empató con Bragantino y buscará clasificar a octavos en la última fecha. El equipo de La Plata sí se quedó con el pase a 16avos tras el 1-1 en condición de local. Copa Argentina, Vélez goleó a Deportivo Español y volvió a la victoria tras 3 meses. El Fortín venció 5-1 al Gallego en Quilmes y enfrentará en la próxima ronda a Aldo Civi o San Martín de San Juan. También por la Copa Argentina, Instituto de Córdoba venció por 2-1 a Deportivo Riestra en el Estadio 23 de agosto en Jujuy y avanzó en la Copa Argentina, donde se enfrentará a Huracán. Un toque a las noticias. Colombianos respaldaron a Gustavo Petro en las calles. Miles de personas salieron a las calles para manifestar su apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro y a pedirle al Congreso que se aprueben las reformas en salud, pensión y laboral que su gestión propuso para lograr la transformación del país sudamericano. En medio de la manifestación que se adelantó en Bogotá, el presidente Petro junto a la vicepresidenta Francia Márquez se unió a las marchas y ofreció un discurso en el que agradeció el respaldo de quienes lo acompañaron en medio de un momento difícil de su mandato.
Se redujo un 10% la deforestación de la selva amazónica en Brasil. La deforestación de la selva amazónica brasileña descendió casi un 10% en mayo con respecto al mismo mes del año anterior, según datos preliminares del gobierno. Los datos oficiales de la Agencia de Investigación Espacial, INPE, muestran que el mes pasado se talaron 812 kilómetros cuadrados de la Amazonia brasileña, por debajo de los 900 kilómetros cuadrados registrados el año anterior. Taiwán activó la defensa aérea cuando aviones de China ingresaron en su área. Taiwán activó su sistema de defensas este jueves, después de informar que 37 aviones militares chinos entraron en la zona de defensa aérea de la isla, algunos de los cuales volaron hacia el Pacífico Occidental en la última incursión aérea masiva de Pekín. China, que considera a Taiwán gobernado democráticamente como su propio territorio durante los últimos 3 años, llevó regularmente su fuerza aérea a los cielos cerca de la isla. Y cerramos con los datos del tiempo. Temperatura 24 grados 4 décimas. Humedad 68%. Presión 1003.4 medida en hectopascales. Vientos del sector norte a 27 km por hora. Visibilidad óptima 15.000 metros. El cielo parcialmente nublado. Para hoy se anuncia una máxima de 27 grados. Con cielo ligeramente nublado hacia la tarde, cielo despejado hacia la noche. Para mañana una mínima de 19 grados y una máxima de 27. Durante la mañana ligeramente nublado, a la tarde chaparrones y a la noche mayormente nublado. De esta manera llegamos al final de nuestro panorama informativo. A cada uno de ustedes muchas gracias. Hasta mañana. Porque necesitamos estar informados. Un toque a las noticias. Desde el campus de la Universidad Adventista del Plata, en 25 de mayo 99, de Libertador San Martín, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Transmite LRM 914, FM 104.3 MHz. Radio Estudiantil, Radio UAB. Un nuevo aire. Es la hora 12:30. El sello editorial de la Universidad Adventista del Plata presenta la reedición de la obra De Construcción de la Teología Cristiana, tomo 1, desde los presocráticos hasta la ortodoxia protestante, serie Dios y Tiempo, del Dr. Raúl Kerbs. La filosofía no es la razón sin fe, y la Biblia no es la fe sin razón. La presente obra estudia los supuestos básicos que los filósofos griegos dieron por sentados para producir sus teorías filosóficas y aquellos que la mente divina da por sentados en la revelación contenida en la Biblia. Esta obra trata de mostrar que los grandes teólogos cristianos dieron por sentado que la Biblia piensa de la misma manera que la filosofía y que la manera en que construyeron la teología y la forma en que interpretaron las doctrinas carece totalmente de base bíblica. De Construcción de la Teología Cristiana, tomo 1, desde los presocráticos hasta la ortodoxia protestante, serie 1 y Tiempo, del Dr. Raúl Kerbs. Una obra del sello editorial de la Universidad Adventista del Plata. Disponible en la librería y en la plataforma digital. Hola, soy Ainara. Y yo, Agus. Yo, Eli. Y yo, Tati. No, chicos. Así no. Empecemos de nuevo. Hola, soy Ainara Arriagada, madre, esposa, asistente ejecutiva y adventista del séptimo día. Y a mis 12 años me robaron mi identidad. Soy Agus Franco, toco el clarinete, juego al vóley, re soltero, en la iglesia desde siempre y estoy perdiendo mi identidad. Soy Eliana Gutiérrez, me gusta viajar, estudié comunicación, moda, soy nutricionista y actualmente estudio teología. Como verán, mi vida es un constante cambio y ahora estoy necesitando actualizar mi identidad. Soy Tatiana Moreno, colombiana, vivo en Argentina, estudio teología, una de las más jóvenes del grupo, 20 años en la iglesia, pero se ha deteriorado mi identidad. Sí, necesitamos restaurar nuestra identidad.
Identidad renovada. Los jueves 11:30, los sábados a las 11. Somos lo que escuchás, lo que elegís. Tus buenos momentos. Vivamos los mejores sonidos. Para recibir todo su gran amor que trae esperanza y mi salvación. Cuán grande eres Dios, que conoces mis luchas, inmenso es tu